El ser humano podría definirse como el animal que hace preguntas. Hemos intentado comunicarnos con los otros animales, con los animales no humanos. Entiéndase cuando digo animales, animales no humanos, no que esté yo creyendo que los seres humanos no somos animales. Hemos intentado comunicarnos con los animales no humanos. Los experimentos más interesantes se han realizado con chimpancés y orangutanes a quienes se les ha enseñado el lenguaje de signos, ya que no tienen el aparato vocal necesario para comunicarse con nosotros, aprendiendo a hablar. Se les ha enseñado a comunicarse con el lenguaje desarrollado para los sordomudos. Y los resultados han sido extraordinarios. Se ha podido realmente establecer una línea de comunicación por primera vez con otra especie. Lo que nunca ha habido, y esto curiosamente lo señalaba un libro sobre música, es que uno de estos animales experimentales haga una pregunta. Nunca expresa nada en forma de pregunta, en forma de inquietud por adquirir un conocimiento adicional. Esto quizás es una de las muchas formas que se han intentado de definir la diferencia obvia que existe entre el ser humano y otras especies animales, sea una de ellas. Hacemos preguntas. El problema no es hacer preguntas, sino el origen o la fuente de las respuestas que obtenemos a nuestras preguntas. La religión y la superstición en general, pero de modo muy especial la religión, ha sido la profesión de crear respuestas especulativas e inventadas y presentarlas con una certeza tal que se deben aceptar sin discutir. Todo se explicaba con los dioses en un momento dado. Tiembla, la diosa de la tierra está molesta. Caen truenos, el dios del trueno está molesto. Llueve, la diosa de la lluvia nos quiere mucho si es tiempo de cultivar, o nos odia si es tiempo de inundaciones. El sol nos ilumina y nos da calor, existe un dios en el sol. Todo se interpretaba como un dios. Y era la respuesta a todo. ¿Por qué pasa esto? Porque Dios lo quiere. ¿Por qué pasa esto otro? Porque Dios o un dios o alguno de los dioses o un grupo de estos dioses poniéndose de acuerdo contra otros dioses. En ese sentido, por ejemplo, cosas como la mitología, historias como las de la mitología griega son verdaderamente asombrosas e impresionantes porque consiguen precisamente crear un mundo absolutamente humano en lo que se supone que es un mundo de dioses. ¿Cuál es el problema con esa explicación? Primero, que no sirve, que es una explicación que en realidad no nos aporta información adicional sobre el universo, y segundo, que no podemos comprobarla. Nosotros podemos acudir a cualquier ministro religioso y decirle de por qué, cómo se creó el hombre. Dios lo creó. Hombre, me parece una respuesta por lo menos contundente. ¿Cómo sé que es verdad? ¿Qué método puedo emplear para corroborar que lo que tú estás afirmando sea efectivamente lo que ha ocurrido? No, me tienes que creer porque es un dogma, porque debes tener fe. Fe es creer sin necesidad de la razón, y la razón incluye el cuestionamiento. Porque lo dice un libro sagrado, ya, pero los libros sagrados no sabemos quién los escribió. Los pueden haber escrito tíos que estaban un poco mal de la cabeza o que no entendían el universo a su alrededor. Y cuando digo mal de la cabeza me refiero concretamente a Juan de Patmos, a el Juan del Apocalipsis y del Evangelio según San Juan, que evidentemente para muchos estudiosos lo que padecieron esquizofrenia paranoide relevante. ¿Cómo sé, pues, que los libros son inspiración de Dios? Bueno, porque el libro dice que lo escribió Dios. Yo puedo escribir un libro que diga que Dios me dijo. ¿Y por qué ese no tiene valor? Porque este es real. Pero nunca hay una forma de demostrar que efectivamente ese libro haya sido inspirado por Dios, haya sido dictado por Dios, haya sido la voluntad de Dios. Durante muchísimos años, durante toda la historia de la humanidad, hasta hace muy poco tiempo, así vivimos, con respuestas que se iban inventando. Fueran los religiosos que acudían a las explicaciones de origen teológico, básicamente la explicación porque así lo dijo Dios, porque así lo quiere Dios, porque lo hizo Dios, ¿por qué? Dios. Y las explicaciones de carácter filosófico, bueno, yo creo, yo he pensado que lo lógico es, por ejemplo, que una cosa que es 10 veces más pesada que otra, pues caiga 10 veces más rápido.
¿Cómo lo sabemos? Porque lo dijo Aristóteles, ya, y cómo supo Aristóteles lo que dice, no lo sabemos. Tenemos que aceptarlo, y así lo hizo la teología y la filosofía durante muchísimos siglos, admitiendo como verdades aquellas que decía una persona importante. Esto se llama falacia de autoridad. Aquellas cosas que parecían razonables, aquellas cosas que parecían satisfacer, borrar nuestra ignorancia y darnos lo que más nos gusta, que son respuestas. Hasta que no apareció la idea del cuestionamiento racional de la realidad y su capacidad de encontrar respuestas que pudiéramos corroborar, y esto es probablemente lo más importante, no tuvimos otra fuente de conocimiento que no fueran las especulaciones de personas que en realidad no tenían idea tampoco. Ni los sacerdotes, ni los filósofos sabían lo que ocurría, simplemente estaban seguros de sus respuestas. Y así como somos animales de preguntas, también somos animales a los que nos satisfacen mucho las respuestas. Las preguntas no resueltas nos inquietan enormemente. Cuando alguien nos da una respuesta y lo hace con contundencia, lo hace quizás con un gran carisma o con una enorme capacidad de convencimiento, que es lo que hace y lo que crea al gran demagogo. Si lo hace de una manera que suene convincente, aceptamos esa respuesta sin cuestionarla, porque por un lado satisface nuestro deseo de saber, o parece hacerlo, y por otro lado nos pone en una posición por encima de aquellos que no saben. Y esto es aplicable a todo tipo de supersticiones. Pienso en supersticiones modernas como las teorías de la conspiración o las curas mágicas para el cáncer. ¿Alguien cree que realmente el bicarbonato de sodio y el limón curan el cáncer porque se lo dijo alguien que lo vio en internet, que es una fuente absoluta de conocimientos imprecisos, pero que se asume como real porque está en internet? Antes era porque salía en la televisión o estaba en un libro. Todo esto que queda más o menos fijo en algún lugar, nos parece que tiene una cierta validez por encima de otras afirmaciones o de otros cuestionamientos. Y entonces se acepta que el cáncer se cura con tal cosa, y la persona que lo acepta no solo está tranquila porque sabe o cree que si tiene un cáncer va a lograr curarse con un limón y un poco de bicarbonato de sodio, sino que además se siente superior a aquellas pobres personas que luchan por conocer el cáncer, por desarrollar investigaciones que nos permitan ir atacando cada una de las diversas formas de cáncer, que son muy distintas. Los investigadores, los científicos, los que crean los procedimientos químicos, radiológicos, quirúrgicos que vencen el cáncer, quedan en un plan de inferioridad. La persona que sabe que el limón y el bicarbonato lo curan está tranquila y se siente superior. Es lo que pasa con las religiones. Es lo que siempre ha pasado con las religiones. Hace poco escribía yo en un blog que se llama Naucas, un blog colectivo, que la mejor respuesta del mundo es no sé. Y esto lo decía yo porque durante toda la historia de la humanidad, hasta la aparición de la Ilustración, hasta la aparición de la Revolución Científica, la respuesta no sé era inaceptable. Todo tenía respuesta. Mala, falsa, especulativa, fantasiosa, pero todo tenía respuesta. Todo era, esto pasa por esto. ¿Cómo lo sabes? No lo sé, pero está la respuesta. No se podía decir no sé. Fueron los creadores de la ciencia los que partieron de la base de decir, ¿cómo se mueve el universo a nuestro alrededor? Pues no lo sé. Es que Aristóteles dice, es que Ptolomeo dice, sí, pero no lo sé en realidad. Tendría que creerlo. Y en vez de creerlo, prefiero investigarlo. Prefiero buscar respuestas que pueda confirmar cualquier otra persona. Que si yo digo, Marte se mueve de esta forma alrededor del Sol, no me lo tengas que creer. Pueda cualquier persona con un telescopio y tiempo suficiente corroborar que mis observaciones son correctas. Que la descripción, que la respuesta, que las palabras que conforman la respuesta o los números matemáticos que conforman la respuesta son un reflejo bastante fiel de la realidad. Ese conocimiento sí tenía una validez sólida,
permitía cambiar el mundo, permitía operar sobre el mundo y permitía ir construyendo conocimientos cada vez más amplios. Si yo realmente sé cómo funciona algo, empiezo a saber cómo funcionan aquellas cosas que dependen de ese primer fenómeno explicado. Si sé cómo funciona la gravitación, empiezo a saber cómo funcionan las cargas dinámicas y estáticas en un edificio. Tengo mejor capacidad de comprender la resistencia de los materiales contra la atracción gravitacional y por lo tanto construir edificios más sólidos con una utilización más racional de los materiales. En el medievo, por ejemplo, las catedrales que nos admiran, las catedrales góticas, al no tener este conocimiento, lo que utilizaban era la fuerza bruta. Paredes cada vez más anchas y contrafuertes y sistemas que vencían la posibilidad de caída mediante la fuerza bruta sin tener un conocimiento de realmente cómo se comportaban los materiales y las estructuras. Teníamos un conocimiento empírico que era pequeño, impreciso, incierto, no sabíamos por qué pasaban las cosas que pasaban, no sabíamos por qué al agregarle un poco de carbono al hierro se convertía en acero y era mucho más fuerte, mucho más flexible y nos servía para muchas cosas, algunas dañinas y otras benéficas. Hasta que no conocimos la química no supimos por qué y cómo es que el carbón convierte al hierro en acero. Y así sucesivamente con todo lo que nos rodea. La religión es la explicación falsa por excelencia. La única forma en que ahora se sostiene, cuando muchos de los huecos que antes afirmaba ocupar han sido ocupados por el conocimiento sólido, por el conocimiento certero, por cosas que podemos decir yo lo sé con seguridad, le queda un último resquicio a la religión. Y ese resquicio es, la religión es necesaria para responder las grandes preguntas de la humanidad. El porqué del que hablábamos antes. Efectivamente, nuestra ciencia, nuestros conocimientos explican cómo pasan las cosas, pero no hablan de motivaciones o de causas primeras porque quizás no las haya. ¿Por qué? El mundo es esférico, un esferoide, el planeta es un esferoide, lo podemos explicar a través de explicar cómo se formó, cómo es que la atracción gravitacional forma razonablemente más un esferoide que un cubo, porque tenemos claro el cómo. Pero, ¿por qué las leyes de la naturaleza no hacen que la atracción gravitacional forme cubos, o dodecaedros, o paralelepípedos alargados, hermosísimos? No, quizás no haya una razón. La pregunta ¿por qué? No tiene sentido. Y la religión, cuando se refiere a las grandes preguntas, se refiere a preguntas que quizás no tengan sentido. ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el objetivo de la vida del ser humano? ¿Cuál es el motivo por el cual nací yo? ¿Y cuál es el motivo por el que voy a morir y desaparecer del todo? Esas son las grandes preguntas a las que parece querer referirse no solo la religión, sino también la filosofía. Tenemos un problema con eso. El único problema es que nunca han respondido a ninguna de esas preguntas. ¿Por qué existe el universo? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Por ejemplo, las grandes preguntas que se hace también la física, pero que no pretende responder. Nunca en toda la historia de la humanidad, la religión y la filosofía, con sus herramientas propias, no con herramientas tomadas prestadas de otras disciplinas, han podido responder a esas grandes preguntas. Eso nos dice claramente que estamos ante un timo. Yo sirvo para responder una serie de grandes preguntas que nunca he respondido y que no tengo posibilidades de responder en el futuro. Que nada parece indicar que el día de mañana efectivamente, finalmente, el Papa o el Dalai Lama o el imán de aquí o el jefe de los Sikhs de allá, realmente no sé cómo se llaman, cuál sea la jerarquía religiosa de los Sikhs, o el pastor fulano de Estados Unidos que se azota por las noches después de cometer pecados, nos digan, este es el sentido de la vida, esta es la moral correcta, esto es lo que debemos de hacer, esta es la explicación del universo. No hay ni la más mínima indicación que así ocurra. Si ese es el tema, simplemente la religión y la filosofía no son más que un timo.
Si queremos conocimiento, tenemos que acudir a nuestra razón, a nuestra capacidad de cuestionamiento y a buscar respuestas que cualquiera pueda verificar independientemente. Eso es conocimiento. Lo otro es la ilusión del niño, muy, muy pequeño, que todavía no sabe diferenciar entre la fantasía y la realidad. ¿No cree usted?